Nuestro invitado el día de hoy es el economista Bernardo Orellana. Hoy vamos a tener una entrevista para hablar sobre un tema que el gobierno nacional lo ha enviado con una prioridad en días anteriores hasta la nueva asamblea para que sea tratado con el carácter de económico urgente. Se trata de la ley contra la economía criminal. Esta ley fue analizada ya hace muy pocas horas por parte de el CAL, que aceptó ya y calificó el trámite de esta ley para que pueda ser tratada y elaborada por parte de la Asamblea. Tienen 30 días para pronunciarse. Ahora, ¿cuán importante, hablando desde el punto de vista económico, del área económica, es esta ley para el país? ¿Qué le significaría esta ley, economista, para el Ecuador? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para hacer una referencia, lo primero que quisiera citar es un estudio que acaba de hacer el FMI hace unos pocos meses. Y lo que nos dice este estudio es que el momento en que un país, por ejemplo, tiene un aumento de homicidios, de crímenes violentos en un 1%, el país pierde crecimiento por 0.5% en el largo plazo. Es decir, cuando uno habla del tema de seguridad, cuando uno habla del tema de que no se puede operar en algunos lugares, no está hablando solamente de seguridad, está hablando de economía. Y es muy lógico. ¿Por qué? Porque si usted ve, y lo que vemos en las noticias, especialmente en la zona de la costa, los horarios de atención en muchos de los lugares básicamente se han cortado hasta las 3, 4 de la tarde. En algunos lugares la gente no puede usar el transporte público, no puede llegar al trabajo, etcétera. Entonces, digamos, desde lo más cotidiano pasa eso. Desde lo más grande, en las empresas privadas, por ejemplo, un rubro que antes no lo tenían, ahora tienen que invertir en seguridad. El Estado, que antes no tenía que invertir en eso, tiene que invertir en seguridad. Y lógicamente esto golpea la actividad económica, porque un dólar que se va hacia combatir el crimen organizado es un dólar que se deja de poner en hospitales, en medicinas, en escuelas, en profesores, etcétera. Entonces, creo que lo primero es que hay que identificar a esto como un problema que también es económico. Ahora bien, ¿qué es lo que el gobierno propone con esta ley? Algunas cosas. Lo primero, creo que la fuerza pública pueda actuar de una forma más directa, con menos restricciones. Yo no soy un experto constitucional o un experto penalista, pero creo que es importante pensar que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, nuestras cortes, nuestras instituciones en general estaban preparadas, y tal vez voy a hacer una analogía muy burda, pero para salir a cazar conejos. Y hoy, digamos, nos enfrentamos contra leones. Entonces, creo que hay que repensar todo este sistema para poder tener una respuesta que sea más contundente hacia el crimen organizado. Ahora, con específico ya la parte económica, hay unos temas importantes. La parte es esto que me parece interesante, es la confiscación inmediata. ¿Qué hace esto? Creo que compacta muchísimo todo el proceso legal. Entonces no se espera toda una investigación, a todo un juicio largo. Y hay cosas que son muy evidentes donde seguramente hay cómo hacer una confiscación mucho más rápida de vehículos, de dinero, incluso ahora se han encontrado barras de oro, ¿no es cierto? Bienes y raíces, etcétera, que de alguna forma creo que le pone un costo más alto al crimen organizado. Entonces creo que esa es un buen inicio ahí para poder cortar algunas de las actividades del crimen organizado. La otra parte que es bien importante es que le da la habilidad y la discrecionalidad al gobierno para poder hacer incentivos tributarios específicos en áreas que son afectadas. Ahí tal vez lo que hay que pensar es que tenemos en algunos sectores, y especialmente en la costa, y por poner un ejemplo para que la gente nos entienda, donde había muchísima actividad turística y hoy por hoy, digamos, la gente no quiere pisar esos lugares. Entonces, creo que lo preciso es que, lógicamente, se combata con la fuerza pública, pero que luego también se puede ir recuperando estos sectores, tal vez con ciertos incentivos específicos para que se vuelvan a abrir hoteles,
para que se vuelvan a abrir, digamos, lugares básicamente turísticos, por poner el ejemplo. Entonces, también esta ley cubre esa parte, entre lo más grande. De ahí hay ciertos cambios tributarios, 2 para ser preciso, que los he revisado. La primera es una reforma al impuesto a la renta, donde hay como hacer una deducción hasta el 30% con respecto a donaciones de equipamiento que pueda hacer la empresa privada. Aquí le hago una consulta, economista. En las donaciones, ¿cuáles serían las donaciones? ¿Cómo se priorizarían estas donaciones? Porque de pronto usted puede donar una X cosa, pero no se necesita esto. Entiendo que debe haber un marco de prioridades para estas donaciones. Definitivamente, se habla como de equipamiento, pero creo que ahí necesitamos que la Asamblea haga su trabajo, ¿no? Digamos, se tenga una idea más clara de cómo va a salir ese específico renglón, por ponerlo así, en la ley, pero luego eso tiene que ser normado, porque, digamos, hay que hacer una ayuda que de alguna forma en realidad termine ayudando a la policía. Ahora, viendo anecdóticamente por el negocio en el trabajo y que yo visito muchas empresas, le cuento, en Durán he visitado algunas camaroneras que son clientes, y ante la situación de inseguridad lo que termina pasando es que hoy por hoy ellas ya lo que hacen es, uno, contratar seguridad privada de forma coordinada entre todos los que están en el sector, digamos que está en Durán, por ejemplo. Y la otra es que hay una colaboración directa con la policía. Se les da gasolina, se les da implementos, se les da una serie de cosas para que, digamos, se pueda tener un lugar más tranquilo, para que la gente pueda llegar al trabajo, para que se pueda, digamos, tener los camiones de despacho, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si esta ley de alguna forma comienza a formalizar un poco lo que ya está pasando en algunos lugares donde hay un montón de empresas, hay un montón de, que le digo, en una zona turística, un montón de hotelitos, etcétera, que se pone de acuerdo y que de alguna forma colabora. Que esto creo que necesita ser normado de una forma inteligente, definitivamente tiene que ser normado. La otra parte interesante de la ley es un cambio en el régimen de la ley de tributario, la ley tributaria que tenemos en la parte de la minería, minerales, se habla sobre los minerales, y de alguna forma ahí hay 2 puntos. La primera es que aumenta la carga efectiva sobre el sector minero, entonces creo que hay algo de efecto de recaudación. No es una ley, digamos, tributaria, pero creo que tiene un efecto recaudatorio ahí. Y la otra es que cierra unas brechas que hay que ver un poco cómo se va discutiendo, pero lo que parecería es que se cierran algunas brechas que de alguna forma se podrían interpretar como zonas grises, donde hay, no sé, minería que es un poco más artesanal, ciertos descuentos específicos, donde no necesariamente se tenía dentro del perímetro regulatorio normal, digamos, la actividad de minería. Y como hemos visto, hay cierta actividad minera que es ilegal y que hemos tenido grupos que están tomados ciertos lugares, y que no es una minería artesanal donde tal vez se sacan ahí a pico y pala, sino tenemos decenas de maquinaria pesada, incluso con lugares de alguna forma como militarizados, lógicamente no con la fuerza pública del Ecuador, sino con estos grupos, digamos, armados que de alguna forma se han tomado algunos lugares, y que son actividades enormes en las cuales, digamos, a través de los minerales, etcétera, se va lavando dinero. Es un poco más fácil, me imagino, pasar oro de un lado al otro que tal vez algún otro tipo de actividad. Entonces, todo eso de alguna forma también creo que va a entrar en el marco regulatorio. A veces es importante pensar, y para ponerle un ejemplo, en los años 20, 30, creo que le apresan al Capone, y no le apresan al Capone por las actividades ilícitas, sino básicamente por la parte de elevación de impuestos. Entonces, la parte de la regulación desde del SRI, desde la UAFE, también va a ser súper importante en términos económicos, porque de alguna forma tiene que haber un contraste. Bueno, esta gente tiene bienes, esta gente tiene ciertas actividades, ¿cómo está tributando? Entonces, generalmente eso en las actividades que son ilícitas, digamos, de alguna forma no tienen
no tienen un empate, no tienen un espejo que haga sentido. Usted que menciona ahora la UAFE, creo que va a jugar un papel importante por el tema del lavado de activos. No sé hasta qué punto haya sido tan efectivo todo el trabajo de la UAFE, pero creo que se han despertado alertas muy fuertes. En días pasados veía un reportaje, por ejemplo, que un par de jóvenes tenían millonarias cantidades de dinero, pero jóvenes, o sea, todavía que no estaban en actividad y que reportaban en la banca actividades con mucha cantidad de dinero. En esto debería haber un trabajo muy coordinado. SRI, UAFE, entiendo que eso es lo que procura hacer esta nueva ley. Sí, definitivamente necesitamos trabajar es lo típico que se dice, en los procesos, personas y tecnología. Entonces hay que dotarle de nuevas estructuras legales, de nuevos protocolos con los cuales se hagan las cosas. Creo que hay que dotarle de tecnología. Es importantísimo que se hablen las bases de datos del Estado, que no necesariamente se hacen a un nivel muy específico. Es decir, una persona, uno le podría revisar cuánto tienen las cuentas bancarias, que eso es público y está en la super de bancos. Por ejemplo, cuánto ha pagado en impuestos, cuánto mueve en diferentes transferencias hacia el exterior, recibe desde diferentes lados, cuánto tiene registrado en vehículos, cuánto tiene registrado en bienes. Entonces, si ve todo este circuito de información, necesita una integración tecnológica para ir haciendo contrastes, porque va a haber cosas que evidentemente no hacen sentido. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene X cantidad de bienes no tenga X declaración de impuestos? O sea, hay algo por atrás que está pasando, ¿no es cierto? O es un evasor, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, un tipo que está lavando plata. Entonces, digamos, esa parte. Y la última parte, creo que también hay que dotarle de personal, hay que darle más personal especializado. Creo que hoy por hoy, con todas las tecnologías que tenemos, necesitamos, con todo esto de la ciencia de datos, inteligencia artificial, hay que subir el nivel técnico, porque definitivamente los esquemas en los cuales trabaja el narco cada vez se han hecho mucho más finos, mucho más especializados también. Entonces creo que hay que dotarle a estas instituciones de estas tres cosas. De lo que se ha podido ver, la situación de la minería ilegal, al parecer la cantidad de recursos que mueve la minería ilegal en el país son muy altos y que estos se están perdiendo porque no son tributados al Estado ecuatoriano en absoluto. Definitivamente es algo que, digamos, es una actividad seguramente que en términos de lavado, siempre se habla que en el lavado hay una suerte de pérdida. Yo no sé si ahí hay pérdida o más ganancia, porque básicamente se toman ciertos lugares y luego el commodity que se saca, por ejemplo, en términos de oro, termina siendo bastante rentable y bastante transable, tal vez en el mercado negro. Entonces, tal vez es una actividad que llama muchísimo hacia actividades ilícitas. Y fuera de todo el tema, digamos que hay de alguna forma una defraudación fiscal, pese a que se están usando, digamos, activos públicos. Toda la parte minera, todos los activos mineros son públicos. Pero aparte de eso, también la minería ilegal es terriblemente contaminante. Entonces, creo que es importantísimo por varios aspectos el ir regularizando y tener cero tolerancia. Acordémonos lo que pasó en Perú, que había ciertos grupos, creo que, digamos, igual de acá, de narcotráfico ecuatorianos, que cerca de la frontera con Ecuador estaban haciendo explotación minera. Bombardearon todo. Cero tolerancia en el otro lado de la frontera. Y creo que hay que hacer lo mismo. De alguna forma, hay que hacerle tan caro a las actividades ilegales que de alguna forma no sea tan fácil, digamos, seguir teniendo estas actividades que van incluso tomándose territorios. Bueno, de lo que hemos visto también en estos últimos días en varios reportajes, están haciendo una cosa muy parecida a lo que usted acaba de indicar. En Perú bombardeaban todo. Ahora también hemos visto campamentos que han sido bombardeados por parte del ejército ecuatoriano. Sí, creo que se siente un poco más de presión por el lado del gobierno. Creo que todavía en general en el pensamiento público no estamos tan interiorizados en el problema que es el narco, pero él necesita decisiones contundentes, fuertes, y creo que, regresando tal vez al tema de esta ley, necesitamos que la fuerza pública pueda actuar dentro del marco de la ley, dentro del marco de los derechos humanos, pero con un poco más de libertad, porque estamos ante un animal que no conocíamos, un animal bastante peligroso.
En conclusión, con la introducción que usted dijo para esta entrevista, al parecer para mucha gente se le arma un sinnúmero de cosas en la cabeza porque no hay claridad, pero es tan importante el tratamiento de esta ley para el futuro del país, más que nada en las áreas de generación de empleo, en darle tranquilidad también a la gente que ventajosamente Cuenca no vive esos problemas, pero hay muchos cantones de la costa ecuatoriana y en varias provincias que generan el problema, por ejemplo, de que son extorsionados en sus negocios, que no tienen horarios amplios de atención, que la vida nocturna ha muerto, y esto hay que verlo con pinzas en los actuales momentos. Yo creo que Cuenca es una suerte de isla de paz y más bien ha sido un receptor positivo porque todo el turismo que tal vez, por ejemplo, de Guayaquil iba hacia las playas, hoy por hoy incluso los fines de semana Cuenca los recibe. Entonces, mientras el resto del país no sabe qué hacer con los horarios, con la delincuencia, etcétera, en Cuenca creo que no se sabe qué hacer con tanto turista. Pero sí, definitivamente creo que es un tema muchísimo más amplio. Es un tema que lo vamos a tratar con esta ley y seguramente vamos a seguir viendo que hay algunos esfuerzos adicionales en la Asamblea para seguir, digamos, fortaleciendo la parte institucional y de alguna forma ver cómo podemos ir enfrentando a este problema que antes no teníamos. Ojalá que esto se pueda viabilizar y que el producto se vea lo más pronto posible. Ya hay mucho tiempo que ha pasado en el país, la inseguridad se ha tomado muchas ciudades y ojalá que esto llegue a tomar ya un freno en los actuales momentos. Le agradezco, economista, por haber estado aquí en la W. Muchísimas gracias por la invitación y un buen día para todos. Gracias, ha sido el economista Bernardo Orellana haciendo un análisis sobre la ley contra la economía criminal enviada con el carácter de económico urgente por parte del presidente Noboa. Vamos a ir a una pausa, volvemos luego de un instante. Sé parte del radar informativo de la W